Hola, ¿cómo estás? Gracias de nuevo por estar aquí, por acercarte una vez más y por permitirme tener esta plática de nuevo contigo. Y pues bienvenido a esta sesión de esta semana de ¿Qué pedo con? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente poco conocido y que yo la verdad no conocía hasta hace como unos 3 días que está siendo grabado este episodio. Para el día que salga serían como algunas 2 semanas, 3 semanas, no sé, pero más o menos. Bueno, el caso es que para cuando grabé esto tenía como algunos 4 días de haber escuchado este tema y que la verdad está muy, muy, muy interesante y el tema es el batallón de San Patricio. Y bueno, vamos a entrar ahora sí ya de lleno en el tema y este es el asunto. De 1846 a 1848 se llevó a cabo un conflicto bélico o una guerra, básicamente, entre Estados Unidos y México. La principal motivación de esta guerra o la principal intención de Estados Unidos era crecer, obtener territorio mexicano. La principal problema o la principal disputa, todo junto, que tenían los gobiernos eran las fronteras. Los estadounidenses decían que la frontera era hasta el río Bravo y los mexicanos decían que la frontera era hasta el río Nueces. Y pues, ¿cómo íbamos a resolver esto? Pues bueno, vamos a darnos en la madre para ver hasta dónde son las fronteras de nuestros respectivos países. Bueno, el caso es que se llevó a cabo esta guerra. Antes de que comenzara, el ejército estadounidense comenzó su avanzada. Comenzaron a avanzar hacia el sur y llegaron hasta una parte que en ese entonces era todavía México, ahorita ya es Texas. Se estacionaron en lo que hoy vendría siendo Brownsville, Texas, brincando el río Bravo, allá a la orillita del río Bravo, por donde mataron a Laurita Garza. No, donde Laurita Garza mató a su novio, pues luego se mató a ella, va. Pero ahí más o menos por ahí se estacionaron y llegaron y pusieron su fuerte, el llamado Fuerte Texas, que después cambiaría a nombre Fuerte Brown. Ellos llegaron, instalaron su fortaleza, ellos bien campantes, como si estuvieran en su casa, llegaron y pusieron su fuerte. Ya estando ahí en el ejército estadounidense, algo muy interesante o muy importante para esta historia es que en el ejército estadounidense había muchos migrantes. Durante esa época la migración europea hacia Estados Unidos había sido muy abundante. Principalmente irlandeses y alemanes eran las personas que habían emigrado. Entonces, en este ejército había muchos integrantes así, los cuales eran devotos católicos. Estos países eran, no sé en la actualidad, pero en ese entonces eran países muy, muy católicos, con una fe muy fuerte. Y entonces, pues obviamente entre los migrantes y los, obviamente, soldados, también había varios creyentes, los cuales, por cierto, eran como que discriminados por sus colegas estadounidenses porque pues por su fe católica, sus castigos, su disciplina era más dura con ellos por ser diferentes, por ser migrantes y pues sufrían de cierto racismo. Al momento de que ellos llegan a lo que en ese entonces era la ciudad de Brownsville, en ese entonces, perdón, todavía no era la ciudad de Brownsville, hoy ciudad de Brownsville, ellos llegan y uno de ellos, el soldado John Patrick Riley, mejor conocido como John O'Reilly, aunque creo que nunca se le llegó a llamar oficialmente John O'Reilly, no sé por qué se le llama así, pero bueno, John Patrick Riley, un migrante irlandés que también era devoto católico, pidió permiso para asistir a la iglesia de Matamoros, en ese entonces Matamoros, sí, el mismo Matamoros de Rigo Tobar, de Mundo Creepy y mío, el mismo Matamoros querido. Él pide permiso para la iglesia, asiste a la iglesia y pues nada, él regresa a su fuerte, pero las visitas a la iglesia comenzaron a ser más comunes o más seguidas, lo que despertó ciertas sospechas o cierta intriga en sus superiores, ya que consideraban a Riley y a los demás migrantes, a los demás soldados irlandeses y europeos como más afines a Roma que a Washington. O sea, más afines a la religión católica que a la lucha que ellos estaban llevando a la lucha que ellos pensaban llevar, porque la guerra todavía no estallaba, en la lucha que ellos pensaban llevar en esa guerra. También comenzaron a pensar que por esta misma afinidad, ya que el pueblo mexicano era más católico, pensaban que ellos podrían traicionarlos, ya que pues tenían la misma fe que el pueblo mexicano, y pues cosa que resultó siendo cierta. Llegó un momento en que ya Riley se decidió y se presentó ante sus superiores y desertó junto con otro grupo de soldados. Desertaron ambos, dejaron las armas, los uniformes estadounidenses y se cruzaron hacia el lado de Matamoros.
Llegaron a la ciudad de Matamoros y se dieron cuenta que el ejército mexicano estaba planeando un sitio contra la fortaleza del Fuerte Texas. Estaban planeando un sitio y un bombardeo porque pues obviamente eran personas que estaban invadiendo el suelo mexicano y pues no necesitaban otra provocación más para tener una excusa para poder bombardearlos. Al momento de que ellos llegan acá, se enlistan o apoyan al ejército en el sitio de la fortaleza Texas. Se lleva a cabo este sitio, bombardean y tirotean esta fortaleza y ahí muere uno de creo que teniente o coronel, perdí el dato, pero fallece el comandante Jacob Brown, de donde toma después su nombre el fuerte y queda nombrado como Fuerte Brown. Bombardean la fortaleza, la destruyen, el ejército estadounidense se retira y comienzan a mandar telegramas y cartas a Washington pidiendo que se declarara la guerra. Después de mandar las cartas, inmediatamente Washington decide dar la declaratoria de guerra e inmediatamente se abre la guerra o la invasión estadounidense contra México. Después de este sitio, después de este tiroteo al fuerte de Brown, el ejército mexicano, la división del ejército del norte, entonces ejército mexicano, comienzan una avanzada hacia Monterrey, ya que se habían enterado, se dieron cuenta de que el ejército estadounidense estaba pensando en invadir la ciudad de Monterrey. Entonces el ejército, la división del norte, junto con el batallón San Patricio, que fue establecido en ese momento, justo después del tiroteo, otro grupo, de irlandeses llegaron a Matamoros, desertaron con el teniente, no recuerdo el grado, John Dalton. No encontré el grado. Por el soldado John Dalton, él fue el principal, el que llegó hasta Matamoros junto con el resto de irlandeses y pues decidieron juntarse con Riley, los hombres que Riley ya había traído, y fundaron el autonombrado Batallón San Patricio. Se unen al ejército mexicano y se dirigen hacia la ciudad de Monterrey después de haber evacuado la ciudad de Matamoros para prevenir un atentado contra la población civil. Se dirigen hacia la ciudad de Monterrey, donde defienden de 2 ataques consecutivos la ciudadela y la plaza principal de la ciudad. Después pues, de tanto resistir, la ciudad como quiera fue tomada por el ejército, pero el batallón San Patricio sí logró defender muy bien la ciudadela en 2 ocasiones. Eran muy hábiles con la artillería, con las armas. Aún siendo muy hábiles con la artillería, el entonces presidente oficial y comandante de las Fuerzas Armadas de México, Antonio López de Santa Anna, decide nombrarlos a un batallón de infantería. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, lo nombra batallón de infantería, aun cuando su fuerte era la artillería. Este batallón San Patricio lo funda también, Santa Anna lo funda como oficialmente, se podría decir, ya integrándolos al ejército como un batallón oficial del ejército mexicano. Y pues los San Patricios, como se les conocía, diseñan su bandera. La bandera era una bandera color verde y tenía en letras doradas una inscripción que decía Erin Go Bragg, no sé cómo se pronuncia porque es irlandés, que en español quiere decir por siempre Irlanda, o Irlanda por siempre, o según como tú lo quieres acomodar. El caso es que esa era su bandera, una bandera verde con un arpa dorada y unas letras doradas que decían Erin Go Bragg, y por el otro lado la imagen de San Patricio, el santo patrono de la Iglesia Católica en Irlanda. Cada que luchaban, esa era su bandera. Hay testimonios de los sobrevivientes a las batallas que decían que lo único que recordaban era la bandera, porque era muy vistosa y pues entre tanto desastre, pues obviamente recordabas la imagen del ejército del batallón que te había asesinado, sino que sí te había hecho sufrir mucho. Entonces muchos era lo único que recordaban, no recordaban a las personas, no recordaban otra cosa más que la bandera del batallón que ondeaba mientras el ejército se agarraba a balazos y pues peleaban. En Monterrey volvieron a tener otra adhesión de integrantes nuevos, y se dice que llegaron hasta los 800 integrantes, aunque hay algunos historiadores que indican que apenas llegaron a los 300, que son algo así como 2 compañías. Después de esto pelearon también en la batalla de la Angostura, donde diezmaron considerablemente un batallón invasor y capturaron 2 cañones estadounidenses. Se tenía la costumbre como de que después de que derrotabas al enemigo, les quitabas sus armas. En esta pelea ellos reclutaron dos cañones de los gringos, se los quitaron después de haberlos derrotado.
Y Riley y varios oficiales de este batallón recibieron la condecoración de la Cruz de Oro de la Angostura. El batallón se distinguió, como ya te dije, por su amplia destreza con la artillería. Sin embargo, fueron hechos un batallón de infantería por Santa Ana. Y ahí es cuando ellos se adhieren, ahora sí, ya oficialmente al ejército mexicano. Después pasa el tiempo y el general Winfield Scott desembarca en Veracruz para dirigirse a la Ciudad de México e terminar por invadir el país. Aquí también el batallón San Patricio luchó en la batalla de Cerro Gordo. En esta sí se les bañaron los estadounidenses y sí tuvieron una derrota muy, muy fuerte. A pesar de que tenían cierta ventaja porque conocían el terreno y pues tenían ¿cómo se dice? Una estrategia bien hecha. Estuve leyendo la estrategia que tienen, estaba bien hecha, pero no la ejecutaron bien. No la supieron ejecutar y pues el ejército estadounidense mostró ventaja y pues los derrotaron. Muchos de ellos huyeron, muchos de ellos fueron asesinados. Parte del batallón San Patricio, el batallón San Patricio que sobrevivió, se dirigieron a la Ciudad de México junto con el ejército estadounidense, o bueno, no junto, ¿verdad? Sino que cada quien por su lado, pero ambos hacia la Ciudad de México, porque sabían que el ejército estadounidense se dirigía a tomar la Ciudad de México. El batallón ya maltrecho y un grupo de otros batallones sobrevivientes militares llegaron y se establecieron en el convento de Churubusco, en la Ciudad de México. Una edificación que, si bien era más baja que los edificios a su alrededor, tenía unas bardas muy prominentes, lo que la convertían en un fuerte muy bien establecido. Hasta ahí llegaron los invasores, superiores en fuerza, ánimo, armamento y números. Los alrededores del convento fueron defendidos por facciones ya diezmadas también de la Guardia Nacional y el batallón de Tlalpan. Que el batallón de Tlalpan era curioso porque también se integraba básicamente de migrantes, pero en este caso eran españoles. La mayoría de Tlalpan eran españoles que no eran militares, simplemente eran personas que vivían ahí y que decidieron tomar las armas porque pues querían defender sus territorios. Pero sí, también eran europeos y eran españoles. Dentro del convento de Churubusco se encontraban los batallones San Patricio, Independencia, Bravo y Chilpancingo. Es un decir nada más que se encontraban estos batallones porque ya no era ni siquiera un batallón, ninguno de ellos estaba completo ya. En total sumaban apenas 1,300 hombres. Después de varias luchas y de mucho tiempo, varias horas resistiendo, luchando contra el invasor, que de verdad fue un asedio muy fuerte. De hecho, los estadounidenses también estuvieron pensando en la retirada, ya que no lograban invadir el convento. Los mexicanos terminaron quedándose sin municiones. Aun cuando ya tenían municiones, los mosquetes o las armas que tenían las estuvieron llenando de piedras para poder seguir resistiendo. Entonces, literalmente estaban disparando piedras de sus armas. Pero llegó un momento en que una bomba explotó, no sé si una bomba de ellos mismos o una bomba del enemigo, explotó sobre su reserva de pólvora, la destruyó y la hizo inservible. Y ahora sí, pues ya no podían continuar con la lucha. Por muchas piedras que tuvieran para lanzar o por muchas balas como que hubieran tenido, no podían lanzarlas si no tenían pólvora. Entonces la lucha pues ya fue imposible seguirla. Después de un momento de, pues como que de entrar en razón, el ejército decidió rendirse y el general estadounidense David Twiggs entra al convento y ordena a los mexicanos entregar las armas y el parque o las municiones. Una parte que me llamó mucho la atención es que cuando el general David les dice que entreguen el parque, que entreguen las armas y el parque, el general Pedro Anaya, que era el encargado de los mexicanos, responde una frase hasta cierto punto muy altanera, muy egocéntrica, y le dice: si tuviera parque, usted no estaría aquí. Casi podía escuchar de fondo el Turner for What o el The Next Episode de Snoop Dogg. Y pues ya tras esta derrota se llevan prisioneros a los que sobrevivieron, los que lograron sobrevivir. La mayoría de los 60 sobrevivientes fueron condenados a morir en la horca. 60 sobrevivientes del batallón San Patricio. Recordemos que habían sido 800 y tras esta batalla quedaron solamente 60. Fueron sometidos a juicio por Winfield Scott, que era el encargado de la invasión. La mayoría de ellos fueron condenados a la horca, incluido John Dalton, uno de los principales líderes del batallón, que fue también junto con Riley, uno de los que llevaron a la gente a integrarse. Riley, el líder y digamos que fundador del batallón,
fue perdonado junto a otros más, ya que ellos desertaron antes de la declaración de guerra. Te recuerdo que cuando Riley y su grupo llegaron a Matamoros, la guerra todavía no empezaba. Fue tras el ataque que la guerra empezó. Dado que aquellos habían desertado antes de la declaración de guerra, no pudieron ser juzgados como sus compañeros que fueron juzgados por deserción en tiempos de guerra. Entonces, la condena a ese crimen era la horca. En el caso de Riley y sus compañeros, los demás compañeros, no aplicaba porque ellos no habían desertado en ese momento. Entonces, no podían condenarlos a la horca y pues se salvaron, por así decirlo, de esta muerte. Aunque muchos historiadores coinciden en que en realidad lo dejaron vivir porque no pudieran ahorcarlo, porque sabemos que pues si hubieran querido lo hubieran hecho. Lo dejaron vivir más que nada para ser torturado física y mentalmente, viendo cómo su batallón era humillado y era destruido hasta que pues todos morían. Antes de ser llevados a la horca, todos sin excepción sufrieron 50 azotes con látigos de 7 puntas y los marcaron con un hierro incandescente en la cara con la letra D de desertor. En el caso de Riley, mientras lo azotaban, el que lo estaba azotando, que por cierto era un verdugo mexicano, pues sí, también hubo traidores del lado mexicano, así como ellos traicionaron a su ejército, por así decirlo, fue como una especie de... para los estadounidenses fue como una especie de cucharada de su propio chocolate, porque pues era un mexicano a los que él había apoyado, que lo estaba azotando. Dice que también fingían que perdían la cuenta en sus azotes y lo volvían a azotar, a retomar la cuenta, porque pues supuestamente habían perdido la cuenta, y llegando así hasta los 100 azotes recibidos por parte de Riley. Fue el que recibió más azotes, pero pues sí fue una forma de ensañarse contra él. Además de los más de 100 azotes que recibió, a él lo marcaron 2 veces, una en el rostro como todos los demás y otra en uno de los glúteos. Las ejecuciones se dieron en 3 diferentes episodios, frente a los ojos de la población mexicana, que a pesar de que había pedido indulgencia tras la rendición, pidieron indulgencia para el batallón San Patricio, no fue respetada, fue ignorada esa indulgencia, y pues frente a sus ojos, en una forma de demostración pública de poder, fueron asesinados los integrantes de este batallón. Los primeros 16 fueron ejecutados el 9 de septiembre de 1847 en el pueblo de San Ángel, frente a la iglesia de San Jacinto. El 10 de septiembre, otros 4 fueron ejecutados en Mixcoac, y finalmente el 31 fueron ejecutados en Chapultepec. En el momento justo en que la bandera de Estados Unidos se levantaba en el castillo, las carretas que sostenían a los condenados fueron movidas y los soldados cayeron. Los que lograron sobrevivir a la guerra simplemente desaparecieron de la historia. Unos pocos, muy pocos, pudieron reclamar las tierras que el gobierno les ofreció por pasarse de este lado. Como premio para los desertores, el gobierno les ofreció propiedades, varias hectáreas a cada uno de los desertores. Obviamente, algunos pocos que lograron sobrevivir fueron los que la reclamaron. No todos, algunos simple y sencillamente desaparecieron. En el caso de la horca de los soldados en Chapultepec, se dice que cuando el general Wicks, perdón, no es Wicks, cuando el general Scott les dijo que iban a ser ahorcados en el momento justo en el que la bandera estadounidense reemplazaba a la mexicana, Dalton respondió que entonces se iban a morir de viejos, dando a entender que los estadounidenses nunca iban a poder dominar por completo al país. También al momento de cuando iban a ser ejecutados, Riley fue llevado a observar la ejecución, y ya estando a punto de ser ejecutados, Riley gritó la consigna de fuego, a lo que los soldados respondieron con insultos hacia los estadounidenses y con gritos de apoyo a la nación mexicana. Y pues después de esto la bandera estadounidense fue levantada y los soldados fueron ejecutados. Después ya, pues como te digo, los sobrevivientes, algunos simple y sencillamente desaparecieron, la mayoría. Algunos otros reclamaron sus tierras, algunos pocos reclamaron sus tierras que les había ofrecido el gobierno mexicano. Y por parte de Riley, después de cumplir un año de trabajos forzados como condena por su deserción, simple y sencillamente se dice que desapareció. No se volvió a saber de él, no supieron qué haya pasado con su vida. Algunos dicen que probablemente se fue a Irlanda,
donde según los registros tenía una esposa y al parecer un hijo. Sin embargo, nunca se comprobó esta versión. También, tiempo después, el historiador Robert Ryan Miller encontró el acta de defunción de un hombre llamado Juan Relay, nombre con el que Riley estaba registrado en el ejército, en la parroquia del puerto de Veracruz. Y pues con esto es con lo que se concluye la historia de un batallón mexicano integrado por puros europeos, principalmente irlandeses y alemanes, aunque se dice que también había alguno que otro francés, polaco y no recuerdo de qué otra nacionalidad, algunos pocos estadounidenses también. Pero básicamente eran puros extranjeros y pues es así como pasa a la historia, un poco olvidada, porque la verdad yo en la escuela no recuerdo que se haya hablado de este batallón. Lo escuché, como te digo, apenas hace unos 3-4 días fue cuando lo escuché. La verdad me llamó mucho la atención porque a pesar de que muchas veces, más que nada me llamó la atención por el hecho de que Matamoros tiene una participación muy importante allí. A pesar de que a veces cuando escuchamos de Matamoros o cuando escuchaba de Matamoros yo, no era más que para hablar de o los narcosatánicos o Rigo Tobar. Entonces no había otra cosa más que decir de Matamoros al respecto. Pero ya investigando un poquito más me doy cuenta de que en realidad sí hay muchas cosas más que se pueden contar de esta ciudad. Y pues me llamó mucho la atención el hecho de que este batallón fuera integrado básicamente por europeos y que hayan decidido desertar tras la injusticia que ellos vivían y también la injusticia que ellos vieron. Porque cuando se interrogó a Riley de por qué había desertado, él argumentó que era principalmente por los castigos tan severos que ponía el ejército a él y a sus colegas, a sus compañeros irlandeses, por el hecho de ser católicos, y también porque ellos habían visto a lo largo de su avanzada hacia el sur, habían visto cómo los soldados estadounidenses trataban de manera injusta y de manera muy cruel a todos los campesinos mexicanos que se habían encontrado en el camino. Y era una batalla que ellos consideraban injusta, una guerra innecesaria en la que ellos no querían y no se sentían seguros de participar. Al final, pues, Estados Unidos sí logró invadir México. Después de esto se firmaron varios tratados. México pierde parte de su territorio, pero pues no podemos dejar pasar esta gran historia de este grupo de desertores, de traidores para Estados Unidos y de héroes para México. Hay muchas cosas en honor a ellos, hay placas, hay avenidas, hay calles. En la Cámara de Diputados está su nombre, en esas paredes grandototas donde están todos los héroes de la historia, ahí está también el nombre del batallón San Patricio. Monumentos, películas, hay una película, timbres postales e inclusive una canción dan testimonio y le dan homenaje a este grupo que curiosamente, y a pesar de todos los homenajes que tienen en los libros de texto, sí está un poco olvidado, porque como te digo, yo nunca lo había escuchado. Y pues esta fue la historia del batallón de San Patricio. Una historia muy curiosa que me llamó mucho la atención y que espero que te haya gustado tanto a ti como a mí. Gracias por recibirme una vez más. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pedo con? Y no olvides escuchar este podcast en Spotify también, en iBooks, y volver a verlo en YouTube. Si tienes algún otro dato que a mí se me haya pasado, que no haya dicho o que no haya investigado sobre este batallón, coméntalo, ponlo ahí en los comentarios, recuérdamelo en las redes. Y pues gracias por todo, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Que tengas una excelente semana. Adiós. Escuadrón.